Roman Jakobson, nacido en Moscú en 1892, fue un lingüista y filósofo ruso. Participó en la creación del Círculo Lingüístico en 1915 y la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético de Leningrado en 1917. Estos dos movimientos fueron los principales centros de difusión del formalismo ruso. Empezó a centrar su atención en la teoría del arte y sus relaciones y los problemas del lenguaje. Luego se mudó a Praga a inicios de los años 20, donde fue nombrado profesor de filosofía rusa en 1923 y luego en Bonn fue profesor de literatura checa antigua en 1937, publicando con esto sus primeros escritos sobre esa primera fase de sus estudios. Con estos trabajos empezó a mostrar su punto de vista de la poesía como sistema lingüístico. Dicho punto de vista se regía por leyes específicas propias de él, donde mostró su distinción entre lo significativo y lo no significativo y el aprovechamiento de estos en la poesía. Ya estando en Praga, empezó a interesarse por la fonología. En 1926 participó en el Círculo Lingüístico de Praga, donde además fue uno de los fundadores. En 1928 participó en el Congreso Internacional de Lingüística en La Haya, donde dio la primera demostración analítica de la existencia de sistemas fonemáticos y presentó un programa de lingüística funcional y estructural en el cual trabajó junto a Karszewski y Trubetskoy. En 1939, con la llegada de los nazis a Checoslovaquia, se movilizó a Escandinavia, donde publicó un escrito que enmarcaba sus teorías dentro de una consideración unitaria del ritmo, de la adquisición y la pérdida del lenguaje. Se estableció en 1941 en Estados Unidos, logrando compartir sus enseñanzas en distintos lugares de importancia, tales como lo son la Universidad de Columbia y el Massachusetts Institute of Technology, donde se quedó enseñando. Finalmente, falleció el 18 de julio de 1982 en Boston, Estados Unidos. Su recorrido profesional. Fue en la ciudad de Moscú donde Roman Jakobson empezó a estudiar lenguas orientales, en el Instituto Lazarev de Lenguas Orientales. Posteriormente, entró en la Universidad de Moscú y se matriculó en la Facultad de Filología e Historia. En aquella época, imperaba el formalismo ruso, un movimiento intelectual y literario nacido durante la Primera Guerra Mundial y que consolida la independencia de la teoría literaria y de la crítica literaria como disciplinas autónomas. Jakobson tuvo relación con Nikolai Trubetskoy, otro importante lingüista y fonólogo ruso, con quien mantuvo sobre todo correspondencia. En los años 20 se fue a vivir a Praga y pronto empezó a ejercer como profesor de filología rusa, concretamente en 1923. También trabajó como profesor de literatura checa antigua años más tarde, en 1937. Lo hizo en Brno, una ciudad de la República Checa. Estuvo investigando en el campo de la filología, la poesía, la creación y el lenguaje, y publicó sus resultados en una serie de entregas, La Nueva Poesía Rusa en 1921 y Sobre el verso checo, con particular referencia al verso ruso, en 1923. En 1930, Roman Jakobson defendió en Praga su tesis doctoral. Sin embargo, 9 años más tarde, en 1939, debe huir de la ciudad a causa de la invasión nazi, ya que él es judío. Posteriormente a su huida, Roman Jakobson trabaja en diferentes universidades como profesor, concretamente en Uppsala, Oslo y Copenhague. Pero en 1941 debe volver a huir, otra vez por la invasión nazi. En esta ocasión emigra hacia Estados Unidos. Una vez ahí, ejerce como profesor en Harvard, Columbia y el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es en Estados Unidos donde se centra especialmente en el campo de la lingüística, en contraposición a los años anteriores, que fueron más poéticos y centrados en la teoría literaria. El lenguaje y su función. El modelo de Roman Jakobson analiza 6 componentes en el proceso de comunicación, a los cuales vamos a agregar la función situacional. A cada uno de estos le corresponderá una función: emisor, función expresiva; receptor, conativa; referente, referencial; código, metalingüística; mensaje, la poética; el canal, la fática. Sus objetivos en la función del lenguaje son los siguientes: reconocer los elementos constitutivos del proceso de la comunicación, identificar las funciones que cumple el lenguaje en diferentes situaciones de la comunicación y analizar en los medios de comunicación la función que cumple el lenguaje, teniendo en cuenta la relación de estas con los demás elementos del proceso de la comunicación.
Función expresiva o emotiva. El emisor expresa sus sentimientos, emociones de forma subjetiva. Le permite al emisor la exteriorización de sus actitudes y sus estados de ánimo, así como la de sus deseos. Por ejemplo, qué alegría verte. Función poética. Es la orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión atrae la atención sobre su forma. Se utiliza con propósito en el lenguaje estético chocante. Ejemplo, vivir sin tu amoroso mirar, bueno y claro es mucha oscuridad. Función fática. Su finalidad es establecer, prolongar o interrumpir la comunicación. Su contenido es nulo o escaso y se usa como forma o manera de saludo. Por ejemplo, ¿me escuchas bien? ¿Estás ahí? Función metalingüística. Sirve para informar al receptor acerca del código lingüístico. Ejemplo, ¿qué significa la palabra amigo? Amigo es una persona que mantiene una relación de amistad con otra persona. Función apelativa. Es la función de mandato y pregunta y sus recursos lingüísticos son vocativos. Se usa más que todo en el lenguaje coloquial y es dominante en la publicidad o la política. Por ejemplo, ponte al abrigo, puedes cerrar la puerta, haz eso. Función referencial. Se pone énfasis al factor de contexto. Al ser el contexto todo lo extracomunicativo, la función referencial trata sobre sus sucesos reales y comprobables. Utiliza un lenguaje denotativo y prevalecen los siguientes sustantivos. Se llama cambio climático a la variación global del clima y de la Tierra. La influencia de Jacobson en la semiótica. Dedicado al estudio de la lingüística y a la literatura toda su vida, las obras de Roman Jacobson se distribuyen en muchos países hoy en día, incluidos Francia y España. El lingüista ruso sigue siendo una figura reconocida y recordada por sus aportes y obras, especialmente en la teoría de la comunicación, aplicando el modelo de comunicación en el que se distinguen los elementos y las funciones del lenguaje. Las ideas relacionadas con la lingüística presentadas por Jacobson siguen siendo válidas hoy y juegan un papel importante en el campo del lenguaje. La tipología, los marcadores y la universalidad del lenguaje son ideas interrelacionadas. La tipología está relacionada con la clasificación de las características que comparten las lenguas a nivel gramatical. Por su parte, los marcadores están relacionados con el análisis de la organización gramatical. Finalmente, Jacobson se refirió a la universalidad del lenguaje, que se refiere al análisis de las características de los diferentes lenguajes utilizados en el mundo. Primero que nada, me parece de gran importancia explicar el significado de origen de fonología. La fonología es una ciencia que se estudia a partir de su objetivo y aplicación. Entre ellas tenemos aquella que hace uso de la perspectiva temporal, de la cual surge la fonología diacrónica y sincrónica. La fonología diacrónica es aquella que estudia los cambios que ocurren en la lengua a lo largo de la historia y tomando en cuenta el todo temporal. Pero por otro lado está la sincrónica, que es aquella que estudia la lengua en un momento dado sin tomar en cuenta el tiempo. La visión de Jacobson, es decir, la fonología diacrónica, fue postulada oficialmente en el Congreso Lingüista de La Haya en 1928. Se considera que Jacobson es, si bien, el fundador de la fonología diacrónica, y este comentó en el Círculo Lingüístico de Praga las siguientes palabras. Según su visión, el estado de una lengua en una época dada no debe inspirarnos una visión estática del fenómeno. De esta forma podemos resaltar que la diacronía estudia los cambios que ocurren en la lengua a lo largo de la historia y tomando en cuenta el todo temporal. Este estudio propone que la lengua es un estudio que es temporal y se puede desarrollar de forma totalitaria. Más adelante se presenta la noción de binarismo, en la cual se conciben las oposiciones fonológicas, que éstas tienen una serie de pasos sucesivos con rasgos positivos y negativos. El aporte que realiza Roman Jacobson desde la lingüística y las funciones del lenguaje que desarrolla pone de manifiesto las riquezas comunicativas del lenguaje en sí mismo. Cualquier discurso dice muchas más cosas de las que parece enunciar en primera instancia. Jacobson insiste en la diferenciación entre íconos, índices y símbolos, que en palabras de Peirce, los signos más perfectos son aquellos en los que los caracteres icónicos, indicadores y simbólicos se funden. Jacobson, siguiendo esa traza, dice que un símbolo puede poseer un ícono y un índice incorporado en sí mismo.
Jacobson realizó una inestimable aportación a los estudios de la lengua y la comunicación. En un artículo, Jacobson divide la traducción en 3 tipos básicos. La intralingüística, en una interpretación de signos verbales mediante otros signos del mismo idioma. La traducción interlingüística es la traducción propiamente dicha, entendida como el traslado de un mensaje desde una lengua de origen a una lengua meta, y la traducción intersemiótica es una interpretación de signos. Esta categoría abarca una gran variedad de sistemas de comunicación, desde las expresiones faciales y gestuales hasta los emoticonos en los mensajes de texto. Según Jacobson, no es posible estudiar una lengua sin enfrentarse a sus posibles traducciones. Podemos deducir entonces que sin la traducción en sentido amplio es imposible, por ejemplo, que una persona entienda el significado de un objeto ajeno a su propia cultura, a menos que lo traduzcamos a otros signos lingüísticos que pueda comprender.